Entonces, queremos saber también o mostrarle a la gente cómo se elabora un pesebre. Bueno, en el siguiente material van a poder apreciar. Este es el inicio de un trabajo para un pesebre. Esta es la arcilla en bruta ya preparada para poder ser utilizada. Lo que vamos a hacer ahora es llevar sobre un banco. El banco tiene que ser bien fuerte porque la arcilla es muy pesada, y lo que estamos haciendo ahora es, nosotros le llamamos sobar. Sobar significa quitar toda la impureza que puede llegar a tener la arcilla, ya sea por hojas, por piedritas, porque hay que recordar que las piletas están afuera en la intemperie. Nosotros tenemos que el sol es nuestro principal aliado en la producción de pesebres. Lo que estamos haciendo es mezclar bien, que no tenga impurezas, para poder empezar a trabajar ya con el pesebre. Esto dura unos minutos hasta que esté bien limpia la arcilla para ser utilizada. Lo que hacemos es cortar, como va a poder hacer una placa de él a ser utilizada ya en el molde. Lo que vamos a hacer ahora es alargar para que se pueda medir más o menos cuánto es lo que se va a utilizar en el molde. Esto se llama placa. Se utiliza fuerza, paciencia, conocimiento básico. Esta es la parte de arriba del ángel. Esta es la figura que va a tomar el ángel. Es poco entendible porque esto está de revés. Lo que estamos haciendo ahora es cargar el molde que le llamamos nosotros. Es presionar la arcilla contra el molde para que tome la forma de la figura. Esto lleva un poco de tiempo. Al llegar a ser molde, nosotros también trabajamos mucho por las figuras. Por ejemplo, en hacer la figura, moldear una figura que quede bien lindo, que nos convenza la figura, y después matrizar. El matrizado se hace con yeso. Este es la matriz o molde que le llamamos nosotros. Somos pocos los que hacemos las figuras mismas y las matrices. No todas las personas hacen. A mí me entusiasmó por el pesebre una persona ya fallecida, pero que es una persona muy importante dentro del arte en Areguá, que se llama el señor Daniel Rolón, hoy en día fallecido. Es uno de los primeros que hizo el pesebre de tamaño grande. Lo que vamos a hacer ahora es poner el barro blando, que actúe como para pegar la siguiente parte de nuestro molde.
Esta es la primera parte, la parte más importante de la parte de la cara. Ahora viene la parte de... va a venir la parte de la espalda. Lo que vamos a hacer ahora es añadir la parte delantera de la cara con la parte de atrás. Para eso vamos a unir el mod. La que actúa como para pegar las dos partes es la arcilla más blanda, la que actúa como pegamento. Para que se una más, vos le agregas un poquito de arcilla en las puntas y meter la mano de hacia adentro para que esa forma quede totalmente pegada. Este va a tomar su tiempo, como en época de calor se queda como mediodía, un poquito más. Lo que en época de lluvia, en época de humedad y eso puede durar que quede un día en la matriz. ¿Eso para qué? Para que se seque y tenga la fuerza necesaria para poder pegar uno con otro. Esta por una parte ya está. Lo que te voy a mostrar ahora es la parte ya seca de la misma pieza, que es esta. Esta es acá lo que vamos a hacer es preparar el lugar para las manitos para poder pegar después de cocinar y poder pegar por la parte del cuerpo después. Lo que estamos haciendo ahora es hacerle el lugarcito para las manos y se corrige algunas imperfecciones que puede llegar a tener al manipular las piezas. Cortear le llamamos nosotros lo que hacemos con un cuchillito para que no se note después el lugar donde se unió. Eso otra vez se borra con una esponja húmeda para que la pieza quede hermosa. Ahora lo que vamos a hacer es pegar. Pegar significa completar la imagen, porque teníamos ya la base, ahora tenemos la parte de arriba y lo que vamos a hacer ahora es llevar el producto, una parte del producto y pegar con la base, con la parte de abajo. Ahora mismo el producto ya está pegado, la base con la pieza que le estábamos mostrando. Es dejar bien fino otra vez que no se note que fue pegada. Una vez que se secó en el sol, metemos en el horno. Y eso lleva su proceso dependiendo de cuánta cantidad se meta, de 7, 10, 12 horas, depende. Yo, por ejemplo, hago todos los inicios, ¿verdad? Y después mis nietas, mis hijas, va haciendo la terminación. Porque no tenemos nosotros gente extraña, todos en familia trabajamos. Y lleva como 4 o 5 clases de pintura. Depende del tiempo, si se seca rápido, entonces se hace hasta 3 juegos por día. Siempre cariño para el trabajo, si no, no sale nada. Eso tiene la terminación aparte, es que otra vez todo tiene su proceso.